El cerdo que se comía a las gallinas. Hola, gato macabro. Hace algún tiempo conocí tu canal y decidí compartir esta historia que mi familia ha contado durante años. Te pido por favor que no reveles mi identidad ni el nombre del pueblo, porque todavía hay personas de mi familia viviendo en esta zona. Esta es una de esas historias que suele salir en reuniones familiares, cuando ya cayó la noche, se termina el café y alguien pregunta si de verdad existen los nahuales. Mi abuelo siempre evitaba hablar del tema, se quedaba callado, miraba hacia la oscuridad y cambiaba de conversación. Pero antes de morir, le contó lo que vivió a mi mamá y ella después nos lo contó a nosotros. Todo ocurrió hace muchos años en un pueblo apartado de Chiapas. En aquel tiempo había mucho monte alrededor. Los caminos eran de tierra y las casas estaban separadas por terrenos grandes. La mayoría de las personas vivían del campo, de los animales y de lo poco que lograban cosechar durante el año. Mi abuelo trabajaba boleando zapatos en el pueblo cuando había oportunidad, pero también cuidaba sus gallinas y ayudaba a las labores del campo. No tenía grandes lujos, cada animal era importante. Las gallinas daban huevos, que podían venderse o servir de comida cuando la situación estaba difícil. Por eso cuando comenzaron a desaparecer, la preocupación fue creciendo. En un principio faltaba una gallina, luego dos, algunas simplemente se esfumaban durante la noche. Otras aparecían sin vida dentro del corral, con el cuello torcido, o lastimadas de una forma extraña. Mi abuelo pensó que podía ser algún coyote, un perro salvaje o incluso alguien robando sus animales. Sin embargo, lo raro era que los corrales no siempre estaban rotos y los perros de las casas no ladraban como debían. Con los días, los vecinos empezaron a contar lo mismo. A uno le faltaban gallinas, a otro le mataron a un guajolote. A una señora le encontraron un pato muerto junto a la cerca. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos comenzaron a cerrar mejor sus puertas antes de que anocheciera. Mi abuelo se enfureció. Para él, aquellas gallinas representaban trabajo y comida. Decía que no iba a permitir que algo entrara a su terreno y se llevara lo que tanto le costaba cuidar. Así que una noche decidió quedarse despierto afuera del corral. Se sentó en una silla de madera, con una lámpara de petróleo cerca y un machete apoyado contra la pared. El aire estaba frío y apenas se escuchaban los insectos entre la hierba. Pasaron varias horas sin que ocurriera nada. La noche estaba tan quieta que mi abuelo comenzó a pensar que tal vez había perdido el tiempo. Pero de pronto, las gallinas empezaron a agitarse. No cacaraqueaban como cuando tenían hambre, sino que hacían ruidos bajos, desesperados, como si algo las estuviera asustando. Mi abuelo apagó la lámpara para no llamar la atención y se escondió detrás de unas cajas. Ahí fue cuando vio a aquel animal. Desde el monte salió una figura enorme. Al principio creyó que era un cerdo negro, de esos que andan sueltos cerca de los ranchos, pero conforme avanzó hacia el corral, se dio cuenta de que aquella cosa tenía algo antinatural. Era muy grande, su piel se veía oscura y grasosa, y sus ojos eran completamente negros. No brillaban con la luz, parecían dos huecos profundos. Sin embargo, lo más extraño y aterrador es que aquella cosa venía caminando sobre sus dos patas traseras. Lo hacía como si apenas hubiera aprendido a caminar, como lo haría un pequeño bebé. Mi abuelo dijo que aquella cosa tenía el cuerpo de un cerdo. Sin embargo, miraba el corral como si fuera una persona. Aquella criatura parecía estar sonriendo, feliz por el gran festín que estaba a punto de darse. Sin abrir la puerta ni romper la cerca, aquella criatura comenzó a emitir un sonido muy extraño. Las gallinas salieron de su rincón como si estuvieran obedeciéndolo. Una por una se acercaron a la entrada. Aquella cosa tomó dos gallinas y las puso debajo de sus brazos. Mi abuelo no se pudo mover. Estaba convencido de que si esa cosa lo descubría, también se lo iba a llevar al monte. Esperó hasta que aquella cosa desapareció entre los árboles y corrió a encerrarse a su casa. Esa noche no pudo dormir. Cada ruido en el techo, cada rama golpeando la ventana, le hacían pensar que el animal había vuelto por él. Al día siguiente habló con los vecinos y les dijo lo que había visto. Es un nahual, tiene forma de cerdo y se lleva a los animales al monte. Algunos se rieron,
Otros dijeron que mi abuelo estaba loco, que había visto mal por la noche o que quizás estaba tomado. Sin embargo, pasaron los días y comenzaron a aparecer más personas con relatos parecidos. Un campesino dijo haber visto una figura negra corriendo en 2 patas cerca del río. Una señora que tenía un bebé en su casa dijo que algo con cuerpo de cerdo se asomaba por su ventana. Poco a poco el miedo se extendió por todo el pueblo. Finalmente varios hombres organizaron un plan. Se reunieron una noche afuera del corral donde habían dejado algunos animales como carnada. Cerca de la madrugada, aquella cosa apareció. Se escuchó el mismo gruñido. Las gallinas comenzaron a alterarse. Cuando la figura negra se acercó al corral, los hombres salieron de sus escondites y abrieron fuego. La criatura chilló de una manera horrible, mitad animal y mitad humana. Cayó al suelo y se retorció unos segundos para después quedarse inmóvil. Como estaba demasiado oscuro, nadie quiso acercarse. Creyeron que por fin habían terminado con el nahual y cada uno regresó a su casa. Pero al amanecer, volvieron para ver el cuerpo. Con la luz del sol, todos quedaron aterrados. En el suelo no había un cerdo gigante ni una bestia del monte. Había un joven del pueblo, el hijo de un vecino que había desaparecido meses atrás mientras acompañaba a su padre a cortar leña. Nadie supo explicar qué le ocurrió durante el tiempo que estuvo perdido, ni por qué aparecía convertido en aquello que mi abuelo vio en su corral. El burro del potrero. Hola, gato macabro. Espero que puedas leer mi historia. Me llamo Agustín Zúñiga y esto ocurrió hace poco en el sur de Chile. No sé si lo que vi fue un animal enfermo o quizás una cosa relacionada con algún ritual. Hace unas semanas me ofrecieron un trabajo temporal cuidando un potrero. Yo necesitaba el dinero, así que acepté sin preguntar demasiado. Era un lugar bastante apartado, lejos del pueblo, rodeado de árboles, caminos de tierra y cerros que por la noche se veían completamente oscuros. Mi trabajo consistía en revisar las cercas, asegurarme que los animales tuvieran agua y comida y quedarme hasta tarde por si algún animal se salía. El dueño me explicó que había vacas, algunos caballos, ovejas y un burro. Me dijo que no me preocupara, que los animales eran tranquilos y que solo debía mantener cerrado el portón principal. La primera tarde llegué antes de que oscureciera. Recorrí el terreno, revisé los bebederos y conté a los animales. Todo parecía estar en su lugar. De entre todos los animales, hubo uno que llamó mi atención desde el principio. Un burro. Era muy flaco. Tenía el pelo opaco, casi pegado a los huesos, y manchas oscuras en el lomo. No comía cuando los otros animales se acercaban al alimento, ni bebía agua del recipiente. Simplemente estaba ahí, quieto, apartado del grupo. No sé cómo describirlo, gato macabro, pero su mirada era muy penetrante. Los ojos de un animal suelen seguir tus movimientos por curiosidad o por miedo. Los de ese burro parecían mirarme con una intención maligna. Parecía estarme vigilando. Cada vez que volteaba hacia él, ya me estaba observando con esa mirada perversa. Las primeras noches intenté ignorarlo. Pensé que quizás era viejo, que estaba enfermo o que había sufrido maltrato. Incluso llevé un poco de comida extra y se la dejé cerca, pero el burro no se acercó. Ni siquiera bajó la cabeza para verla. Se quedó inmóvil, mirando desde el otro lado del potrero, mientras la noche se hacía más oscura. La noche en que ocurrió el evento paranormal era especialmente fría. Recuerdo que el cielo estaba despejado, que no había luna. Apenas podía ver con una lámpara de mano y con una luz amarilla que colgaba cerca del portón. Revisé que todos los animales estuvieran dentro y comencé a prepararme para volver a casa. Eran cerca de las 12 de la noche cuando escuché un golpe fuerte contra la cerca. Cuando volteé para ver qué estaba pasando, vi al burro en medio del terreno. Estaba moviéndose de una manera violenta, daba pequeños saltos y sacudía la cabeza como si algo le quemara por dentro. Sus patas golpeaban el suelo con tanta fuerza que asustó a los animales. Los caballos se alejaron nerviosos y las ovejas comenzaron a amontonarse en una esquina. Me acerqué unos metros tratando de calmarlo. Le hablé despacio, como había visto que hacían los dueños con los animales asustados, pero no reaccionaba.
Sus movimientos se hicieron más rápidos. Parecía que algo invisible le estaba lastimando las pezuñas. Fue ahí cuando perdí la paciencia y le grité: «¡Detente de una maldita vez!». En ese momento todo quedó en silencio. El burro dejó de moverse y lentamente levantó su cabeza, mirándome fijamente. Luego se paró sobre sus 2 patas traseras. No era como cuando un caballo se encabrita por unos segundos, no, se sostuvo completamente derecho. Ahí fue cuando casi me orino del susto. La lámpara temblaba en mi mano y después escuché una risa. Definitivamente no era un rebuzno ni el sonido de un animal herido. Era una carcajada ronca y larga. Parecía como si un anciano se burlara desde la oscuridad. Aquel burro seguía de pie y su boca parecía abrirse demasiado. Luego cayó sobre sus 4 patas y salió corriendo hacia el fondo del potrero. Saltó una cerca que ningún burro normal habría podido cruzar y se perdió entre los árboles. Definitivamente yo no iba a ir a buscarlo. Cerré el portón, subí a mi vehículo y me fui sin siquiera apagar las luces del rancho. Aún así regresé la última noche porque necesitaba que me pagaran el trabajo. El burro estaba otra vez ahí, quieto junto a la cerca, mirándome. El miedo me ganó, así que tomé una piedra del suelo y se la lancé para que se alejara. La piedra ni siquiera pareció golpearlo. Sin embargo, el burro cayó de un lado de inmediato. Corrí hacia él pensando que tal vez lo había lastimado. No tenía heridas ni señales de que la piedra le hubiera hecho daño. Sin embargo, estaba muerto, con los ojos abiertos y una marca extraña en el pecho. Era un círculo oscuro, como si alguien le hubiera quemado la piel desde adentro. Yo ni siquiera quise tocarlo. Al día siguiente renuncié inmediatamente. Hasta el día de hoy sigo pensando que ese burro fue usado para un ritual oscuro. Además, aprendí una importante lección. Si algún día, gato macabro, vuelvo a necesitar trabajo, lo pensaré 2 veces antes de aceptar cuidar animales en un potrero aislado. El fenómeno de perros actuando como humanos. Saludos a toda la comunidad del gato macabro. Mi nombre es Jorge Castillo y vivo en Argentina. Vi los videos de animales actuando como humanos y me animé a contar esta historia que me sucedió hace algún tiempo. Resulta que a principios de año mi mejor amigo me pidió la encomienda de cuidar a sus 2 perros mientras él se iba de vacaciones con su novia. Yo acepté, pues vivo solo en compañía de un pequeño gato siamés que nunca da problemas. Mi amigo vino a dejar a los 2 perros y a despedirse. Me inquietaron unas palabras que me dijo antes de marcharse. Me dijo que no me asustara si los perros de repente hablaban. Yo, pensando que era broma, me reí y me despedí de él. Los perros dormían juntos en un sillón viejo que tenía en la sala. Ahí se quedaban mirando todos mis movimientos, tal como si me estuvieran analizando. La primera noche todo fue tranquilo, solo que me desperté un poco más temprano porque mi gato les estaba haciendo unos ruidos. Maullaba y se escondía en una esquina. Quizás no le gusta la compañía, pensé. Salí a trabajar y al volver noté la casa un poco diferente, como si hubieran movido los objetos del lugar. Los perros se encontraban durmiendo y mi gato estaba echado en su colchoneta, sin quitarles la mirada de encima. Esa noche de verdad la pasé muy mal. Me desperté a las 3 de la mañana al escuchar las voces de 2 hombres conversando en mi cocina. De inmediato me levanté y caminé sigilosamente hasta el comedor. Pude escuchar que decían: ¿Crees que sospecha algo? No, aún no. Pero debemos tener cuidado. No podemos permitirnos ser descubiertos. Le he estado observando mientras duerme. A veces parece que se da cuenta, pero rápidamente vuelve a cerrar los ojos. Anoche casi lo despertamos con nuestras discusiones. Tenemos que ser más silenciosos. Lo sé, pero es frustrante. Este cuerpo no es suficiente. Necesitamos encontrar una manera de liberarnos. Paciencia, la noche adecuada llegará. Cuando menos lo espere, tomaremos el control. ¿Y su gato? Está empezando a sospechar. Lo mantenemos a raya por ahora, pero si se convierte en un problema, lo resolvemos. En ese momento vi que se trataba de los 2 perros de mi amigo, que estaban hablando en la mesa del comedor. Ambos estaban sentados.
Los vi de espaldas con las patas colgando hacia el suelo, como si fueran humanos. Yo no pude hacer más que tomar a mi gato y llevármelo a mi habitación, con temor de que le hicieran daño. En los días siguientes trataba de no verlos a los ojos. Solo tenía contacto con ellos para darles su comida y nada más. Así pasaron otras 2 noches hasta que llegó mi amigo de su viaje. Le entregué a sus perros y me preguntó cómo se habían portado. No supe qué responderle. Simplemente cambié de tema. Platicamos un momento y se fue. Cuando esos 2 perros se fueron de mi casa, sentí una paz recorrer todo mi cuerpo. Días después le comenté sobre lo sucedido y me dijo que era normal, que a veces sus perros vocalizaban palabras, ya que él y su novia les enseñaban algunas cosas. Sin embargo, solo yo sé que esos perros hablaban literalmente como humanos y tenían criterio propio. Por fortuna no los he visto más y cada vez que voy a la casa de mi amigo, evito verlos a los ojos, pues su mirada es tan penetrante que llega a darte miedo. El bebé con cara de cabra. Muy buenas noches, gato macabro, buenas noches a toda la comunidad. Hoy les traigo una historia aterradora. Cuando era niño, mi abuela solía contarme una historia que le sucedió a una de sus amistades cuando era joven. Ella vivía en un rancho muy alejado de la ciudad. Mi abuelita me contó que aquella señora y su esposo vivían completamente solos en una pequeña casa muy humilde que habían construido con mucho esfuerzo. Ellos no tenían hijos y se dedicaban a la agricultura. Cuando cosechaban, iban a vender sus productos al centro del pueblo, que estaba algo alejado de su casa. Para llegar ahí tenían que cruzar varios senderos y casi al final atravesar un pequeño riachuelo que se formaba en esa zona. Usaban ese mismo camino cuando necesitaban ir a comprar cosas para llevar a su casa. Siempre iban juntos a todos lados. Sin embargo, en una ocasión, el esposo de la señora se enfermó gravemente con mucha fiebre, lo que le impidió levantarse ese día. Necesitaban ir al pueblo a comprar provisiones y recoger leña para cocinar. Dado que el señor no estaba en condiciones de salir, la amiga de mi abuela decidió ir sola y aprovechar para comprar algún medicamento que ayudara a su esposo a mejorarse. Ese día ya pasaban de las 4 de la tarde. La señora salió rumbo al centro del pueblo. Durante el camino no ocurrió nada inusual y después de unas horas llegó a su destino. Apurada para que no se le hiciera tarde, compró lo que necesitaba y alrededor de las 6 de la tarde comenzó a caminar de regreso a su casa. La noche comenzaba a caer, pero ella aún necesitaba recoger un poco de leña, así que al cruzar el pequeño riachuelo que había por esa zona, comenzó a juntar la leña que llevaría a su casa. Después de un rato, cuando había juntado suficiente, se preparó para seguir su camino. Sin embargo, cerca de aquel riachuelo comenzó a escuchar el fuerte llanto de un bebé. No se espantó, pero se alarmó ante la posibilidad de que alguien hubiera abandonado a una criatura. Así que empezó a buscar de dónde venía ese llanto. Tras buscar por todos lados, dice que entre la maleza, cerca de un árbol, vio un pequeño bulto de color blanco. Cuando se acercó y vio bien, se dio cuenta de que el extraño bulto era un bebé envuelto en una cobija blanca. La señora levantó al bebé, pero al hacerlo, comenzó a sentir un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Sin embargo, no le dio importancia, ya que lo que le preocupaba era que ese bebé estuviera solo en ese lugar. Después de pensarlo un poco, decidió llevárselo. Lo tomó en brazos y continuó caminando rumbo a su casa. En el camino las cosas empezaron a ponerse muy extrañas. Mientras avanzaba comenzó a escuchar unas pisadas como si alguien la estuviera siguiendo. Esto la alertó, pero continuó avanzando mientras el bebé no dejaba de llorar. El camino se le hizo muy largo, lo cual le pareció demasiado extraño. Llegó el punto en que el bebé comenzó a dejar de llorar. Para ese momento la señora ya iba a medio camino. Como el bebé ni siquiera se movía, le entró la curiosidad de saber si estaba dormido, así que lo destapó y se llevó una gran sorpresa. Lo que llevaba entre sus brazos ya no era un bebé, sino un extraño ser con cuernos y cabeza de chivo, con unos ojos completamente rojos y brillantes. Del miedo, la señora se quedó congelada por unos segundos, pero cuando reaccionó, dejó caer a ese extraño ser y salió corriendo del lugar.
Mientras corría volví a escuchar el llanto de un bebé, pero poco a poco se transformó en una risa gruesa y aterradora. La señora corrió lo más rápido que pudo sin mirar atrás. Estaba completamente pálida por el susto y cuando por fin llegó a su casa, su esposo le preguntó por qué había tardado tanto y si le había pasado algo, ya que se veía muy asustada. Ella, muy aterrada, comenzó a contarle todo lo que pasó. Al principio el esposo dudó de la veracidad de aquella historia, pero al ver el estado en el que estaba la señora, comenzó a creer que todo lo que dijo era verdad. Esa noche, mientras la pareja intentaba dormir, un fuerte golpe en la puerta los despertó. Cuando el esposo abrió la puerta, no había nadie. Solo se escuchaba el llanto de un bebé en la distancia. Asustados, cerraron la puerta y se quedaron en silencio, pero aquel llanto se acercaba cada vez más, hasta que en un momento se convirtió en la misma risa gruesa y aterradora que la señora había escuchado antes. Desde entonces, la señora dijo que aquella risa se escuchaba cada noche justo a la misma hora, y nadie sabe qué sucedió realmente con aquel extraño ser. El perro debajo del puente. Saludos, gato macabro. Mi nombre es William y soy de Toluca, Estado de México. Quiero contar algo que me ocurrió hace aproximadamente 6 años y que hasta el día de hoy no le encuentro una explicación lógica. Fue una noche en la que había ido a una fiesta con mi novia de aquel entonces, que ahora ya es mi exnovia, y fuimos con una amiga de ella. No habíamos tomado demasiado, fueron solamente unos tragos. La mayor parte de la noche estuvimos bailando, platicando y pasando el rato. Todo parecía normal, incluso divertido. El problema fue cuando salimos. Ya eran cerca de las 3 de la madrugada. En ese tiempo no era tan fácil pedir un transporte desde el celular, y por la zona donde estábamos parecía que ya no circulaban camiones ni taxis. Después de esperar un rato decidimos caminar. Primero acompañé a mi novia y a su amiga hasta su casa en Cacalomacán, donde se iban a quedar a dormir. Me esperé hasta ver que entraran y cerraran la puerta. Después emprendí el regreso solo hasta 8 Cedros, donde yo vivía. El camino normalmente me tomaba unos 30 minutos. Lo había recorrido varias veces de día y algunas otras de noche, pero nunca tan tarde. Toluca estaba silenciosa, con ese frío que se mete por la chamarra y hace que todo se sienta más vacío. Las calles apenas tenían luz y el sonido de mis propios pasos se escuchaban demasiado fuertes. Para llegar a mi casa tenía que cruzar un puente peatonal que siempre me había parecido descuidado. Era de esos puentes de metal con paredes rayadas, escalones gastados y focos que a veces funcionaban y a veces no. Esa madrugada solo había una lámpara encendida en la parte de arriba. La luz era amarilla, débil y apenas alcanzaba a iluminar los escalones. Subí rápido, tratando de no pensar demasiado. Mientras caminaba por el puente, sentía que alguien me observaba, pero no había nadie. Miré hacia ambos lados, pero solo estaba la avenida vacía, uno que otro carro a lo lejos y el ruido del viento chocando contra las láminas. Cuando empecé a bajar del otro lado, vi algo agachado en la esquina, justo debajo del puente. Al principio pensé que era un perro callejero. En Toluca hay muchos y no me habría sorprendido ver uno buscando comida entre la basura. Pero conforme bajé 2 escalones más, la figura se movió. Entonces entendí que aquello no era un perro. Era un ser grisáceo muy delgado, parado en 4 patas. Sus brazos eran demasiado largos y terminaban en manos huesudas. Las piernas parecían doblarse de forma extraña. Pero lo que más me dio miedo fue su cabeza. Estaba completamente al revés, como si alguien la hubiera girado 180 grados. Aún así, sus ojos me estaban mirando. Me quedé observándolo bastante tiempo. No sé exactamente cuánto pasó, pero para mí se sintió eterno. La criatura abrió la boca y soltó un sonido, parecido a un gruñido, y al mismo tiempo parecía el lamento de una persona. En ese momento me di la vuelta y corrí. Corrí con todas mis fuerzas sin mirar atrás al principio. Escuchaba golpes contra el pavimento rápidos. Después de una cuadra, reuní el valor para voltear y lo vi detrás de mí. Venía en 4 patas, avanzando de una forma torpe pero muy rápida. Cada vez estaba más cerca. Corrí 5 cuadras sintiendo que los pulmones me explotaban.
Yo jugaba fútbol y tenía buena condición, pero esa noche entendí que el miedo puede hacer que uno corra más de lo que uno cree posible. Ya no podía respirar bien cuando vi un taxi a lo lejos. Me paré casi en medio de la calle, agitando los brazos y gritando desesperado. El taxi frenó y el chofer bajó un poco la ventana. Antes de que pudiera explicarle, miró atrás de mí. Su cara cambió por completo. «¡Súbete rápido! ¿Qué es esa cosa?», me gritó. Abrí la puerta y me aventé al asiento trasero. El taxista aceleró con todo. Por la ventana vi a aquel perro corriendo detrás del taxi, parado en dos patas. Su cabeza aún estaba torcida. Nos miraba sin apartar los ojos. Finalmente se quedó atrás y desapareció en la oscuridad. El chofer seguía pálido. Me dijo que jamás había visto algo así y que tuve suerte de encontrarlo. Me aconsejó que no saliera tan noche, pues cosas aterradoras acechan la ciudad. Desde aquella experiencia, gato macabro, evito salir en la madrugada, pues vivo con el miedo constante de volver a ver al perro del puente. Una criatura con forma de vaca. Buenas noches, gato macabro. Quisiera que esta historia se compartiera de forma anónima, porque todavía vivo cerca de aquel lugar donde pasó todo. Desde aquel día, me cuesta mucho hablar de esto, sin sentir un gran temor. Soy de un pueblito de Campeche en el municipio de Champotón. Es una zona donde todavía hay mucho monte, ranchos apartados, caminos de terracería y parcelas rodeadas por alambres. Aquí la gente cuenta muchas historias de aparecidos, brujas y animales que no son animales. Yo siempre escuchaba esas cosas con respeto, pero nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí. Desde los 16 años empecé a trabajar con mi tío en su rancho. Él tiene algunas vacas y se dedica a vender leche. Solo trabajábamos mi tío, mi primo y yo. Todos los días salíamos de madrugada como a las 4, porque teníamos que ordeñar, colar la leche, guardarla y llevarla temprano a vender a la ciudad. La rutina casi siempre era la misma. Mi tío llegaba en su camioneta, mi primo y yo ayudábamos a encerrar a las vacas, preparábamos las cubetas y comenzábamos el trabajo antes de que saliera el sol. Pero hace alrededor de 2 años ocurrió algo que cambió por completo la forma en que veo ese rancho. Aquella madrugada me fui antes que ellos. Quería adelantarme para encerrar a las vacas y dejar todo listo para cuando llegaran. Desde que encendí la moto sentí algo raro. No sé cómo explicarlo, pero el camino se sentía demasiado silencioso. Era como si el monte estuviera esperando algo. Mientras avanzaba por la terracería, una parte de mí quería regresar. Pensé en esperar a mi tío y a mi primo, pero me dio pena parecer miedoso. Seguí hasta el rancho. Solo llevaba una linterna pequeña, de esas que apenas alumbran unos cuantos metros. Por suerte había luna llena y eso ayudaba a distinguir las cercas, los árboles y las siluetas de las vacas a la distancia. Bajé de la moto, abrí el corral y comencé a chiflarles, como lo hacía siempre. Las vacas ya estaban acostumbradas. Poco a poco fueron entrando solas. Escuchaba sus pezuñas hundirse en la tierra húmeda y el sonido de los resoplidos mientras se acomodaban adentro. Cuando terminé de contar, me di cuenta de que hacía falta una. Miré hacia la parte más oscura del terreno y vi una figura grande, quieta. Estaba pegada a la cerca que separaba el rancho del monte. Por la forma pensé que era una de las vacas que se había quedado atrás. Volví a chiflar más fuerte, pero no se movió. Esperé unos segundos, pero nada. Tomé una linterna y caminé directamente hacia ella. Al principio no sentí tanto miedo porque creí que quizás estaba enferma, atorada en algún alambre o simplemente asustada. Pero conforme me acercaba, comprendí que su tamaño no era normal. Aquella cosa era enorme. Calculé que medía cerca de 4 metros de alto, aún estando sobre 4 patas. Su lomo se levantaba por encima de la cerca. Era demasiado flaca, con las costillas marcadas y una piel oscura que parecía absorber la luz de la luna. No se movía ni hacía ruido. Me quedé a unos 10 metros de distancia. Levanté la linterna y apunté directo hacia su cara. Entonces vi que no tenía rostro de vaca. Tenía los ojos de fuera, colgados de una forma muy extraña. Sus labios parecían humanos.
Entendí perfectamente que esa cosa llevaba rato observándome. Me quedé en shock. Fueron apenas unos 2 segundos, pero para mí se sintió una eternidad. Las manos comenzaron a temblarme y la linterna casi se me cayó. Quise gritar, pero no pude. Cuando al fin pude reaccionar, corrí hacia el corral sin pensar en la moto, la linterna ni en cerrar la cerca. Comencé a escuchar ruidos detrás de mí. Volteé por encima del hombro y vi a aquella criatura levantarse en sus 2 patas traseras. Corría como un ser humano, sus movimientos eran largos y pesados, pero no venía directo hacia mí. En vez de eso, atravesó los alambres de la parcela como si no existieran y se fue directo hacia el monte. Escuché cómo rompía ramas mientras avanzaba, hasta que desapareció entre los árboles. Llegué al corral y me senté junto a mi moto. Estaba sudando frío, con ganas de vomitar y sin poder respirar bien. Cuando mi primo y mi tío llegaron, me encontraron pálido y temblando. Les platiqué toda la historia. Mi primo pensó que había confundido una vaca con algún animal del monte, pero mi tío no se rió, se quedó muy serio. Parecía como si él mismo ya lo hubiera visto antes. Días después, cuando ya estábamos solos, me dijo que él también había visto esa cosa varias veces. Según mi tío, la criatura corría en 2 patas entre los árboles y soltaba carcajadas fuertes antes de esconderse en el monte. Desde aquella madrugada, gato macabro, ya no voy solo al rancho. Aún no sabemos qué era esa cosa, pero yo tengo claro de que no era una vaca cualquiera.